Ok. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre el trabajo práctico número 1, que nos pide lo siguiente: crear una aplicación que conste de 2 activities. La activity principal permitirá al usuario ingresar una palabra en español y al pulsar sobre el botón traducir, mostrará en la segunda activity la palabra en inglés y una imagen de la misma. Usted deberá desarrollar el proyecto aplicando MVVM y hacer uso del View Binding en sus vistas. Luego subir el proyecto a GitHub y enviar el link del repositorio a través de la tarea. Además de detallar la lista de los integrantes, nombre y apellido y número de documento. Bien, entonces hasta acá todo bien. ¿Lo sube Tenemos, una sola persona? Disculpe, profe. sí, ¿Una lo sola sube una persona lo sube? exactamente, que lo sube una sola persona y aclara en la entrega quiénes participaron. ¿Sí? Como en la plataforma no están oficialmente armados los grupos, ¿sí? Por eso es que detallen quiénes participaron. ¿Sí? Pero con que lo entregue uno solo es suficiente. Bien, nuestra aplicación tiene 2 activities, ¿sí? Por ende va a tener 2 vistas. La activity principal es la que solamente va a tener el edit text y el botón, el edit text a través del cual el usuario va a escribir la palabra en español, y la idea es que cuando haga traducir, ¿sí? Se muestre la traducción en la otra vista. La otra vista puede tener un edit text inactivo, ¿sí? Es decir, o un text view, como ustedes quieran, si va a mostrar, y la imagen de la palabra. Bien, hasta ahora, todo bien. Ahora el tema es que el profe ahora les exige el view model en cada una de las vistas, ¿sí? El view model en cada una de las vistas. Entonces, vamos por parte. Yo necesito, de alguna manera, ¿sí? Yo necesito, de alguna manera, traducir, ¿sí? Traducir una palabra que está en español. Pero esa palabra que traduzco en español al castellano viene acompañada de una imagen, ¿sí? Entonces, yo podría tener como entidad, ¿sí? Crear una clase entidad palabra, ¿no? Que tenga en español, como se dice, en español, como se dice, la traducción al inglés, ¿sí? Y que tenga ese objeto, además, la foto, ¿no? La La imagen. ruta de la foto. Claro, pero ¿recuerdan ustedes, chicos, que la ruta de la foto, como a la foto la van a tener que poner dentro de la carpeta drawable, ¿sí? Como un recurso estático, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Por lo tanto, en imagen, ustedes necesitarían guardar algo como esto: r.drawable. Y el nombre de la foto. Foto, nombre. ¿Sí? Esto, ese ID que le genera la foto es un número entero. ¿Estamos? Por lo tanto, la imagen no va a ser, en este caso, un string, ¿sí? Va a ser un número entero. ¿Ok? Entonces, nuestro objeto palabra, para que me sea más fácil después reproducir, si no voy a tener que tener. Entonces yo puedo tener una lista, ¿sí? Un list, un array list de tipo palabra, ¿sí? Si no, tendría que tener un arreglo de las palabras en español, un arreglo de la misma dimensión de las palabras en inglés, ¿sí? Que se correspondan, posición de la palabra en español con su posición en la palabra en inglés. Y un tercer arreglo para las imágenes. Para no hacer eso, me creo una clase palabra que tenga la palabra en español, la palabra en inglés, la imagen, ¿sí? Entonces directamente creo un array list de tipo palabra. ¿Estamos? Bien. En el Profe, una proyecto, pregunta. sí, Profe, bueno, ahí está. Una pregunta. ¿Y si en lugar de usar un arreglo así como uno, usamos un map en el cual podemos tener un key y un value? Y entonces el key es la palabra en inglés, en español, y el valor es la traducción a inglés. ¿y la foto? Y la foto va a tener el mismo nombre que la palabra en inglés. O sea, vas a tener 2 Ah, mapas. Pero acordate que la foto no es un string, no es un ¿sí? string, es un La foto, valor. Está bien. a lo sumo, sí podría ser un mapa que tengas
que tengas como clave una string, ¿sí? Y como valor asociado un objeto de tipo traducido, que tenga solamente la palabra en inglés y la imagen nada más, ¿sí? Ujú. Pero trabajas lo mismo. Entonces, por ahí me Lo que parece pasa que lo que pasa que el map tiene, tiene ya métodos de búsqueda. por clave, sí, Entonces, bueno, pero tampoco, bueno, como ustedes quieran. Pero entonces, si usas un mapa, ¿no? Si yo uso un mapa, que tampoco es descartable, ¿no? Si uso un mapa, tendría, por ejemplo, yo no le voy a poner palabra, podría ser, sí, palabra en inglés. Bueno, el palabra tendría así. Supongamos que seguimos con el palabra. Se me ocurre, tendría un objeto palabra que tenga la traducción en inglés, que va a ser un string, que tenga la foto, que va a ser un entero, ¿sí? Entonces, tu mapa va a ser la clave, un string, que es la palabra en español, ¿sí? y, Y, y un objeto palabra también. y un objeto palabra, ¿sí? Así para no ocupar lugar. Acá, y un Pero objeto algo así palabra. es lo que había pensado. ¿Estamos? Podrían hacerlo también de esa manera, como ustedes quieran, ¿sí? Pero, en definitiva, lo más óptimo para no manejar 3 arreglos diferentes es definir una entidad, ¿sí? Que contenga, de alguna manera, ¿sí? La palabra en español, que va a ser la clave de búsqueda, y la palabra en inglés, que es el resultado, y la foto, ¿sí? O sea, lo podrían pensar así, o lo podrían pensar con estos dos, la palabra que tenga solamente la traducción en inglés y la foto, y construyen un mapa eh, directamente en donde el primer string sea la palabra en español. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, está bien. La otra forma sería decir, bueno, hacer un switch, ¿sí? Y poner de manera estática las palabras, ¿sí? También podría ser, también podría ser. ¿Sí? Si lo encararon por ese lado, también podría ser. Muy No a lo lo de, bruto nosotros, profe. Vamos no lo ahí, dejamos. Twitch, palabra y dale. Lo que pasa es que, profe, el hacer el mapa, tal vez si eso, en lugar de estar hardcodeado, viniera de una base de datos, tal vez el mapa es algo un poco más fácil de construir dinámicamente. Claro, inclusive el día de mañana, si agregás más palabras, la lógica de búsqueda no va a ser diferente, ¿sí? No tenés que modificar casi nada en el código. Exactamente. ¿Estamos? Mm. Esa sería también. Pasa que si creo un JSON, Mauro, podría tener un JSON dentro de la carpeta RAW, ¿sí? Crear una carpeta de recursos de tipo RAW con un archivo JSON, pero ¿qué pasa? Nosotros todavía en la materia no vimos cómo leer desde un archivo, ¿sí? No vimos cómo leer o guardar datos en un archivo. Entonces, con lo que tenemos, ¿sí? Porque hasta acá no vimos persistencia todavía, ¿está? Mauro. Ahora bien, perfecto. Sí, vos me decís que, volviendo al tema de las dos activities, que cada una de ellas tenga su respectivo view model, ¿no? A ver si puedo hacer algo. Pumba. A ver, vengo acá. Pego. Voy a cortar acá. Tengo todas las barras encima de Zoom que me están molestando. Profe, Control, Shift, Alt y H borra las barras, ¿eh? Saca la miércoles, deja solo la pantalla. Ahí también. Ahí está. Ahí. Perfecto. Entonces, la idea es que cada activity tenga su respectivo view model, ¿no? La idea es que cada activity tenga su respectivo view model. Entonces, con respecto a la activity principal, ¿sí? Con respecto a la activity principal, fíjense que el view model de la activity principal no necesitaría mostrar nada en la activity principal, ¿sí? Solamente va a recibir datos. O sea, puedo decir, bueno, si le pongo un view model a la activity principal, ¿qué debería hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que debería hacer este view model? Este view model, ¿qué es lo que debería hacer?
Y como si yo no tengo pensado en, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, sí, lo que yo quisiera hacer es que si la palabra no se encontró, bueno, eso el resultado lo va a mostrar siempre en la segunda activity, ¿no? Bueno, pero como si yo no pienso mostrar nada en la activity principal, el viewModel no tendría ningún mutable, ¿sí? El viewModel no tendría ningún mutable. ¿Y qué tarea tendría que tener? Y tendría que tener alguna tarea, como por ejemplo la de enviar palabra. Es decir, tendría que tener como tarea, por ejemplo, recibir desde la vista, ¿sí? Tendría que tener como tarea, estoy haciendo una mezcla de todo, acá. Tendría que tener como tarea recibir, cuando el usuario se clica en el botón enviar, ¿sí? Tendría que llamar del viewModel al método enviar palabra y recibir el string que está en ese editext, con la palabra en español, ¿sí? Y acá pueden decidir ustedes si la traducen acá y ya la envían traducida a la otra activity, ¿sí? O si la envían, lo único que hacen acá es enviarla, llamar a la segunda activity, que el método enviar palabra reciba la palabra en español, inicie con un intent a la segunda activity, ¿sí? Inicie con un intent a la segunda activity. Y la segunda activity, ¿qué debería tener? Debería tener algún método que sea mostrar traducción, ¿sí? Ah, bien. Pero este mostrar traducción, este método, ¿qué tendría que suceder? Y este método se tendría que ejecutar ni bien se inicia esta activity. Ni bien se inicia esta activity, debería desde el onCreate de esta activity llamar al método mostrar traducción, ¿sí? Pasarle el intent y acá adentro rescatar o la palabra rescatar la traducción, ¿sí? Para mostrarla, o rescatar la traducción para mostrarla, o rescatar la palabra en español y hacer la traducción acá, ¿sí? Como sea, eso que rescata el método mostrar traducción tiene que volver a la vista, ¿sí? Tiene que volver en la palabra en inglés y en la imagen. Por lo tanto, es como que aquí necesitaríamos dos mutables, ¿sí? Un mutable para mostrar la palabra en inglés, que es un string, y un mutable para mostrar el recurso de la imagen, que es un entero. ¿Sí? ¿Estamos? Bien hasta ahí. Ahora, algo que ustedes habrán dado cuenta es que cuando yo estoy, volviendo al primer viewModel, cuando yo estoy en un viewModel, primera consideración, si yo quiero crear acá el intent en el viewModel para iniciar la segunda activity, ¿sí? Si quiero iniciar la segunda activity desde el viewModel, primero, necesito el contexto, ¿sí? Vieron que ustedes para crear un intent, cuando hacen un new intent, ¿sí? Necesitan referencia del contexto y la clase de la activity que van a iniciar, ¿cierto? Ahora, si yo estoy en una activity, el contexto lo obtengo, por ejemplo, poniendo this. Pero si yo estoy en el viewModel, como este viewModel extiende de Android viewModel, pueden usar el método getApplication para obtener el contexto, ¿sí? Pueden usar este método para obtener el contexto. Es decir, ese método les va a devolver el contexto, sobre todo a qué ambiente pertenece este viewModel, a qué activity está vinculado, ¿sí? ¿Estamos? Como el viewModel no tiene referencia de la activity, no hay ninguna variable que sea un objeto de tipo activity, la única forma que tengo desde el viewModel que extiende de Android viewModel es, y quiero obtener el contexto, es con getApplication, ¿sí? Eso, por un lado. A ver, ahí en el chat no hay más preguntas. Bien, esa es lo primero que va a suceder. Bueno, cuando logren llamar a la segunda activity, va a suceder algo, ¿sí? Que en una próxima entrega lo charlamos. Entonces, tendríamos que tener
si quiero agilizar, en lugar de hacerlo con un switch, con listas, y bueno, tener una clase que sea palabra, de alguna manera, que tenga esa estructura que mencionábamos al comienzo. Luego, con respecto a los ViewModel, y bueno, en el ViewModel de la activity principal, la única tarea que tendría el ViewModel no sería demostrar nada a la vista, por lo tanto no tendría un mutable, pero tendría el método enviar palabra, cuya tarea va a ser recibir desde la vista la palabra, el string de la palabra, iniciar la segunda activity enviando esa palabra en el inter. ¿Sí? Desde la segunda activity, la tarea del ViewModel va a ser recibir el intent que la inició, porque en ese intent va a venir o la palabra traducida o la palabra en español, bien digo. Si viene en español, hago la traducción desde acá, que por ahí me parece lo más fácil, hacer la traducción acá, seteo los mutables, y bueno, en la activity voy a tener que tener los observers para esos mutables, para que cuando reciba el string, lo muestre en este text view, a la traducción de la palabra en inglés, y muestre en este image view la imagen. ¿Estamos? ¿Cuántas palabras tengo que tener? Qué sé yo, pongan 5 o 6 palabras en esa lista. ¿Estamos? Por lo tanto, van a tener 5 o 6 imágenes en la carpeta drawable. Recuerden, cuando ustedes guarden las imágenes en la carpeta drawable, que los nombres de los archivos tienen que estar en minúscula, ¿sí? No tienen que tener espacios, ¿ok? Eso es importantísimo. Bien. No sé si tienen alguna pregunta más hasta acá. ¿Vamos? En principio está. En la carpeta de recursos, res, la carpeta de recursos, sí, ahí dentro de main, dentro de la carpeta de recursos, en drawable, vos vas a poner las imágenes ahí. Las copias y las pegás en esa carpeta. ¿Ok? Las copias y las pegás. Elegite, si tenés a mano, elegite una imagen cualquiera. Bien. Vamos ahora allá al segundo debate. ¿Sí? Primera consideración. Dijimos que teníamos que usar ViewModel para cada activity. Usar el ViewBinding para acceder a los componentes. Tercera cosa, no usen la propiedad onClick en los botones del lado del XML. Usen un listener del lado del activity. ¿Estamos? Entonces, la primera activity, ¿sí? La única responsabilidad que va a tener es de tomar la palabra en español y enviársela a la segunda activity para que la traduzca, ¿sí? Entonces, otra consideración. Las activities tienen que tener la menor lógica posible, es decir, no tengo que tener en una activity un condicional o una iteración, ¿sí? O el acceso a una base de datos, o el acceso a algún dato. No, no, no. Toda esa tarea, toda la lógica, se la doy al controlador, que sería el ViewModel. ¿Estamos? A lo sumo, la activity lo que va a tener es la solicitud de permisos, que ya vamos a ver después cuando trabajemos con componentes de hardware que necesitan permisos, y los listeners, ¿sí? Nada más. Ahora bien, tratemos en lo posible de solucionarlo con el ViewModel. Entonces, ¿cómo me conviene trabajar? Empezar por el ViewModel primero, ¿sí? Entonces, el ViewModel de la primera activity, ahí ese sería la pestaña de Main Activity ViewModel, eco. El ViewModel de la segunda activity, de la primera activity, la única tarea que tiene es recibir la palabra del lado de la vista, la palabra en español, armar un intent y llamar a la segunda activity, ¿sí? Eso es lo único que tendría que suceder. Pero ahora tenemos un pequeño problema, ¿sí? Tenemos un pequeño problema. Entonces, no tiene mutables, el ViewModel del Main Activity no tiene mutables porque la idea no es mostrar nada en la pantalla, en la vista principal, en la activity principal. Lo que sí va a tener es un método que se va a encargar de llamar a la segunda activity. Para llamar a la segunda activity, ¿sí? Exactamente. No necesitaría un mutable, ¿tá? Porque no vamos a mostrar nada del lado de la activity. O sea que no hace falta el mutable, ni tampoco la línea 13. Vuela entonces. Y ¿Y cuál? línea 13, fuera. Fuera.
Línea Ahí 3, está. fuera. Ahí está, no borramos nada más, ¿no? Bueno, No. entonces, el método Voy a borrar traducir, esto que son los importes. Ahí está. el método traducir, Ahí, como bueno. pusieron acá los chicos, recibe un string que va a ser la palabra en español. ¿Qué hacen ellos? Crean un intent. El intent, para crear un intent, recuerden que necesitan la referencia del contexto, ¿sí? Para obtener la referencia del contexto, pueden o usar getApplication directamente, ahí como parámetro, getApplication, y es lo mismo, ¿sí? Y es lo mismo, o como hicieron ellos, lo desglosaron. De getApplication, invocaron el método getApplicationContext, lo guardaron en la variable context, y eso es lo que pasan como parámetro. El segundo parámetro del intent es la clase de la segunda activity que van a iniciar, ¿sí? ¿A dónde van a ir? Bueno, yo voy a ir, dice, a una activity que se llama traducido activity, pero espera la clase, punto clase. En ese intent van a enviar la palabra, ¿sí? En ese intent van a enviar la palabra. Por eso al intent le agregan un put extra, ¿sí? Rafael no ve la pantalla. ¿No ves la pantalla? No, yo no veo. Ah, ¿y Porque por qué no la veo entonces? ¿me estás viendo a mí nada más? Bien. Bueno, entonces, crea el intent, bueno, una vez que creó el intent, le agrega a través de un put extra, ¿sí? ¿Qué pasó? Crea, en el put extra envía la palabra. La clave que usa es palabra. Y la palabra que envía es el string que recibe por parámetro, ¿sí? Ahora, para iniciar la segunda activity, necesita el start activity. Pero el método start activity lo puedo invocar directamente si estoy parado en una activity. Pero yo no estoy parado en una activity, estoy parado en un viewModel. Entonces, necesito invocarlo a través del contexto, ¿sí? Contexto.start activity. O pueden hacer getApplicationContext, getApplication.start activity, ¿sí? Pueden invocarlo también, ¿sí? Directamente. Ahora, O sea, esto de acá es equivalente a hacer esto, control X y así control. Son claro, pero ahí equivalentes. no te haría falta poner, por ejemplo, tampoco getApplicationContext. Con el getApplication deberías poder Claro. invocarla también. A O deberías ver. poder invocarla. Claro. Ahora, Bueno, bajamos así. ahora, una pequeña salvedad. Cuando yo inicio una activity desde otro lugar que no sea una activity, fíjense que yo quiero iniciar la activity traducido, pero no desde la activity main, la quiero iniciar desde el viewModel, ¿sí? Entonces, yo necesito en el intent enviar una banderita, ¿sí? Una etiqueta que diga que lo estoy iniciando desde... Entonces, hago lo siguiente. Agregale, parate al final de la línea ¿Qué dijo, profe, 17 al y final? pulsa Enter. ¿Cómo, profe? Perdón. Parate al final de la ¿Dónde? línea 17, ahí, Sí. eco, Enter. Enter. Entonces, antes de iniciar la activity, le vamos a agregar a nuestro intent punto Sí. add flag, vamos a agregar una bandera, add flag de bandera, Sí. bien. Y la bandera es intent, o escribí esto, mirá. Oh, pone new en mayúscula, está poniendo new en mayúscula. New en mayúscula, ¿sí? Esta, la bandera es esta. Flag activity new task. Esa es la bandera. Esta. Ahí está. Flag activity new task es una constante que tiene la clase intent, ¿sí? Eso lo tengo que hacer siempre que yo inicie una activity desde un lugar que no sea una activity, ¿sí? ¿Estamos? Porque todo compila perfectamente, pero en tiempo de ejecución les iba a dar error, ¿ok? En tiempo de ejecución les iba a dar error. Ahora, Bien. en la segunda activity, ¿sí? La tarea del viewModel de la segunda activity, vamos a ir al viewModel. Al viewModel de la segunda activity. Bien. Es. Acá estamos. Perfecto. La tarea del viewModel de la segunda activity es la siguiente. Es la que va a conocer la lista de palabras. Entonces, yo puedo acá tener armado la array list con la lista de palabras. Sí, acá. ¿Tá? Ahí podría tener el array list o la mapa, no sé, lo que ustedes tengan, la colección con las palabras.
Bien. Este ViewModel va a tener, por un lado, el método que va a recibir la palabra traducida, que va a recibir la palabra en español, que lo tiene por allá abajo Ezequiel, Acá. que va a recibir la palabra en español, podría recibir la palabra en español o podría recibir el intent directamente y hacer acá, mirá, si vos le está mal lo que hiciste, está perfecto, pero si vos le decís que reciba el intent directamente, yo te digo ahí la modificación que haría. Ahí Acá decís, pongo recibe intent. intent, recibe el intent. 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 Ahí está, importarlo al Ahora tengo ítem. que importarlo. Bueno, acá la función del traducir es, va a fallar, tranquilo, que ya ahí lo completamos. La función Sí. del método traducir va a ser, recibe el intent, que es en donde viene la palabra en español. La va a recuperar a la palabra, ya vamos a ver cómo, ¿sí? Que él lo tiene en la activity, esa tarea, y luego va a comparar con su lista, a ver si está esa palabra. ¿Sí? Si la palabra está, lo que él va a hacer es, va a tener dos mutables este ViewModel. Un mutable de tipo string para guardar la palabra en inglés y un mutable de tipo entero para guardar el ID del recurso, ¿no? Que los tiene allá arriba. Observen que él tiene en el ViewModel, dos mutables. Un mutable de tipo entero, que sería por decir de alguna manera, la ruta, es el ID de la Voy imagen. más arriba. Ahí. Y más arriba tiene el mutable de la palabra en español, ¿sí? Dos mutables, ¿sí? Uno de tipo string y de tipo entero. ¿Estamos? Ese array list que tiene ahí no es mutable, es una lista que él va a usar acá adentro, nada más, ¿sí? Por eso no es mutable. Como tiene dos mutables, tiene los get, como hemos visto en clase, para cada uno de esos mutables, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que suceder desde el activity traducido? El activity traducido lo que va a hacer es, recibe, ¿sí? Recibe el intent y tiene que llamar inmediatamente al método traducir, ¿ok? Entonces, Claro. el main activity, el activity 2, el activity traducido, Traducido. el activity traducido, Acá tiene el fíjense, observe. él tiene el binding, tiene el ViewModel, inicializa el binding, inicializa el ViewModel, y acá tiene los dos observer, perfecto. Después de que puso los dos observer, más abajo, fíjense que llama al método traducir. ¿Tá? Y acá lo que podrías hacer es, en lugar de enviar la Dejar el palabra, get intent. directamente el getIntent. ¿Sí? Entonces, guarde los cambios. ¿Qué devuelve el Sí, se método guardan getIntent? solo, Ahí creo, está. pero ahí lo guardé igual. Ahora, en el traducido ViewModel, ¿sí? Él recibe el intent. Entonces, esa lógica que hiciste recién de recuperarlo, lo harías acá. ¿Sí? ¿Por qué lo haría en el ViewModel? Porque vos acá podés hacer lo siguiente también. Ahí, parate ahí, al final. Podrías verificar de si no viene nulo, por ejemplo. Entonces, enter ahí. Vos Entonces acá necesitas pongo acá, if, intent. primero créate la variable string, porque recuperate Bueno, créate una variable string que se llame palabra, porque es la que estás usando acá adentro, ¿sí? Y ahí recuperala. Eso. punto get string extra. La clave palabra, ¿sí? Podría suceder que por alguna falla venga nulo, ¿sí? Podría suceder. Entonces yo podría prever eso. Claro. Por la lógica que nosotros usamos es medio raro que venga el nulo, ¿no? Pero ponele que vos quieras verificar eso, ¿sí? Podrías tranquilamente verificarlo acá. ¿Sí? Vos acá podrías poner un if, que si en palabra viene nulo, ¿sí? No entra el Claro, for. o en vez de nulo vacío. Está bien. ¿Está? Podría Sí. hacerlo. No es necesario, pero podría hacerlo. Ahora, el único inconveniente que yo veo acá es, ¿qué pasa si la palabra no está? ¿Qué pasa si sale del for each y la palabra no está? Claro, tendría que poner un if. Un else, digo. Me faltaría la lógica de que si la palabra no está en la lista, muestre una imagen por defecto que ustedes tengan en la carpeta de recursos, ¿sí? Y que muestren el string
palabra no encontrada y la imagen que sea esa por defecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos? Van a tener que modificar eso. Sí. Algo que me olvidé de mostrarles ahí es en el main activity, porque vimos el view model que hicieron los chicos, ¿sí? En el main activity, lo único que van a tener es lo siguiente, claro, van a tener el binding, el view model, la instanciación de cada uno de ellos, ¿sí? El listener del botón y la llamada del view model del método traducir, ¿sí? El método traducir toma del edit text el string de la palabra en español y se lo manda al view model. El view model es lo que vimos recién. Toma la palabra en español, crea el intent, inicia la segunda activity. ¿Ok? Bien. Bien. Bueno, prácticamente tienen la solución. ¿Sí? Así que no sé si tienen alguna consulta más. Muchísimas gracias. Quédate un ratito más ese ahí, por favor. Sí, Por si sí. tienen alguna consulta. Profe, una consulta. Yo tengo una. ¿Sí? Luciano. ¿Es lo mismo hacer eso, esa parte en la segunda vista que en la primera? Eh, ¿qué cosa? Toda la lógica de recuperar, comparar, si sí o sí es necesario hacerlo en Bueno, el traducir no podría hacer. hacerlo de esta manera. En la activity principal, en el view model de la activity principal, tomar la palabra en español, buscar la palabra en inglés y enviar el objeto o enviar a la segunda activity de alguna manera la palabra traducida y la imagen, ¿sí? Ya traducido. ¿Sí? ¿Lo encararon así Ah, ustedes, bien. Luciano? Sí, 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 más o menos sí. Por ¿Está? eso tenía esa consulta. Si lo encararon así, tienen que enviar, o sea, si encararon que la activity principal es la que se encarga de traducir, ¿sí? Y la otra es mostrarlo traducido nada más, bueno, en el intent o mandan el string de la palabra en inglés y el número entero, que es el ID de la imagen, o envían el objeto palabra, ¿sí? Que encontró, ¿sí? Perfecto. Era eso. ¿Estamos? Gracias, profe. Sí, de nada, Luciano. Sí, ahí Golpe bajo ese, ¿eh? ejecuto. Es un trabajo práctico. Se hace lo mínimo que se pide y nada más. A ver, Ese es cuando ahí pasó Neil. bien. Ahí podría haber sido un hint en lugar del text, en el edit text. Claro, sí. Quedó todo. Y a las imágenes les podrían haber sacado el fondo. Ah, está bien así, está bien. Bueno, profe, usted pidió que pongamos imágenes, no que hagamos diseño gráfico. Perfecto. Ya está, subí la Play Store. Bien. Subirlo a la Play Store de una, ¿no? Muy bien. Bueno, ese No, sería no. el resultado funcionando. Algo así tendría que hacer. ¿Sí?